Hola, mis chiquitos bellos hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, mis amores bonitos. Bueno, hoy vamos a continuar también con algo muy importante, otro elemento sumamente relevante en el teatro y que corresponde a la función que cumple el director. Ya nosotros vimos lo que hacen los actores y la importancia, lo que tienen que tener ellos como elemento primordial también en una obra de teatro. Y a esta persona en la que nos vamos a centrar hoy también cumple un papel fundamental y vamos a mirar qué es lo que hace el director en una obra de teatro. Entonces, ¿qué es el director? Pues yo sé que seguramente ya tienes una idea de qué es el director o te has hecho como una idea sobre qué es lo que él hace. En definitiva, podemos decir que es la persona que planea y dirige la obra. Es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Imagínense en el papel tan fundamental que tiene que desempeñar el director, porque tiene dos tareas muy importantes. Uno, planear cómo va a ser la obra y dos, dirigir la obra. Y dirigir una obra es un trabajo bastante arduo que requiere de unas destrezas y unas habilidades muy especiales para poder lograr que esa obra realmente llegue a ser exitosa. Una cosa puede ser, ¿cierto? Que los actores ya tengan su papel bien estudiado, que tengan bien diseñado todo, pero si no hay quien dirija, es decir, quien coordine todos los elementos, pues probablemente los actores no van a saber por dónde entrar, no van a saber cómo actuar, no van a saber en qué momento va a aparecer un efecto de sonido o un efecto de iluminación. Y van a generarse en una serie de contradicciones y una serie de dificultades que obviamente pues van a interferir mucho en la presentación de la obra. Por lo tanto, es una persona muy importante y fundamental para que la obra realmente pueda ser llevada a su representación. Entonces, él hace estas dos tareas, planea y dirige la obra, que son las dos tareas más importantes que hace el director. ¿Qué más hace el director? Pues el director tiene, además de esas dos labores que son inmensamente grandes de planear y dirigir, debe tener algunas habilidades y debe empezar a desarrollar una serie de elementos para poder lograr que realmente las obras lleguen a su éxito y que sean reconocidas ante el público y realmente tengan el valor connotativo que se quiere lograr. Entonces, en ese sentido, el director debe conocer a profundidad la obra dramática. Es algo fundamental que tiene que hacer el director antes de empezar a planear, pues él lo que tiene que conocer es la obra, conocer el guión teatral, conocer el texto, ese texto de la obra que va a representar o que va a dirigir o que va realmente donde va a utilizar todas sus habilidades para que se logre dirigir correctamente esta obra. Por lo tanto, es sumamente importante que el director conozca a profundidad la obra y para conocerla, pues eso requiere una lectura profunda y a conciencia, una relación y un resaltar las ideas más importantes, un proyecto imaginativo que requiere obviamente ir trazando ciertas ideas con relación a la representación escénica de cada uno de los momentos que se van a ejecutar y por lo tanto es muy importante, ¿cierto?, que el director conozca fundamentalmente la obra. Si no conoce la obra, no sabe lo que va a hacer y empieza a tratar de inventar, tratar de formar cosas que realmente no son articuladas a lo que se quiere lograr. El director tiene otra función muy importante dentro, digamos, de la representación teatral y es la de elegir a los actores. Él es quien elige a los actores. Generalmente lo que hacen es un casting y a través de ese casting, ¿cierto?, se elige si realmente ese actor cumple con las habilidades y con las destrezas para realizar o para eventualmente darle vida a un personaje. Por lo tanto, se inspira mucho en el conocimiento de la obra leída. Es decir, él tiene que, como decíamos, haber conocido la obra y de esta manera saber si el actor se ajusta a la personificación del personaje y lo hace correctamente en función a lo que se quiere lograr en la obra como tal. Entonces, él debe de alguna manera vivenciar a través de sus actores ese sentir y ese actuar para poder entender lo que se quiere lograr con la obra.
Entonces es fundamental que él elija a los actores. ¿Qué más hace el director y que también es fundamental, digamos que es uno de sus criterios personales o su mayor logro? Debe garantizar la calidad y la realización del producto teatral. No puede pensar en una obra cualquiera que salga con elementos que realmente no están articulados a lo que se necesita, sino tiene que pensar en que sea una obra de calidad, porque es que la va a presentar ante un público y un público es bastante exigente porque quieren realmente una función muy buena que de alguna manera los cautive y los atrape. Entonces, por lo tanto, requiere que tenga calidad. Además, que sea un producto teatral. ¿Qué significa un producto teatral? Pues que si las personas que van allí a ver una obra realmente no están viendo una obra, sino están viendo otra cosa totalmente distinta, como un partido de fútbol, otra cosa diferente, pues va a perder la esencia de lo que realmente se quiere lograr. Entonces debe ser un producto teatral para que cumpla muy bien con sus funciones y con todas sus habilidades. El director también es quien trabaja con los intérpretes, es decir, que él puede de alguna manera transformarse, ¿cierto?, en la interpretación de sus actores, o sea, debe vivenciar esa interpretación. A su vez, debe conectarse también con otra serie de agentes que le van a ayudar a dirigir la obra, como los actores, los cantantes, los bailarines que se requieran para la obra. Y él debe de alguna manera enlazarse y coordinar con estas personas para que realmente se pueda lograr lo que se quiere. Entre eso se necesita como un equipo artístico, si necesita, por ejemplo, una coordinación de investigación, necesita coordinar muy bien con el diseñador de vestuario, con quienes se encargan de la utilería, que son esos elementos que se necesitan para la obra, con todo el diseño de la iluminación y la actuación, con todo lo que tiene que ver con el escenógrafo y la escenografía. Necesita articular muy bien su trabajo con el diseñador del sonido, porque es fundamental que todo esté equilibrado. Por eso la tarea del director es tan especial, porque realmente él tiene que coordinar con todas las personas y multiplicar todas sus habilidades para que cada uno de los que están encargados de algo específico dentro de la obra realmente lo logren y lo lleven a su consecución. Si de pronto el director da una orden no apropiada al diseñador o al que se encarga de la iluminación, pues eso va a incidir en la obra porque realmente no va a funcionar. Si el director le da indicaciones no apropiadas a los actores, pues también va a afectar en la obra. Si el director no cuenta con los cantantes o los bailarines y no les da su intervención, pues eso va a incidir realmente en la obra. Por eso es tan importante que el director tenga muy claro la obra, tenga muy claro el papel que van a desempeñar todas las personas que están a su alrededor, tenga esa capacidad de coordinar con ellos y de realmente vivenciar e interpretarlos. Entonces, para lograrlo, pues tiene que unificar los criterios y las conductas de todos los esfuerzos. ¿Qué significa eso? Coordinar todo el trabajo en equipo, saber en qué momento o qué vestuario tiene que hacer el diseñador de vestuario, saber los elementos de decoración y cuándo colocarlos y cómo colocarlos, es decir, dar las instrucciones y los criterios específicos a cada uno de los agentes que intervienen dentro de la obra. Es importante también, por ejemplo, que si hay una presentación coreográfica o algo así, el director tenga claridad sobre eso, los momentos, el tiempo en que debe durar la coreografía, cómo deben intervenir los actores, cómo es la función más importante. Por eso el director es una persona sumamente importante dentro de la obra. Generalmente cuando nosotros vemos una obra, pues no vemos al director, porque el director está ahí, justo detrás del telón, pero ha sido quien ha estado coordinando todos los elementos para que esa obra, que como nosotros como público podemos observar, llegue realmente a ser exitosa y cumpla con el efecto que se persigue, con la meta que se trazó. Entonces, hay otro elemento muy importante que tiene que tener el director, y es que él debe de alguna manera buscar el material para también ayudarle a sus actores a que tengan la conducta que quiere de sus personajes. Si un actor de pronto tiene algunas dificultades con relación a su personaje y no logra concebir como su personaje como tal, el director
tiene que tener esa capacidad de darle los elementos, de brindarle la información pertinente para que el actor realmente encuentre ese plus que le hace falta y pueda articularlo a toda su presentación. Por eso es tan importante la labor del director. ¿Qué más hace el director? Miren, un director también tiene la capacidad de proyectar en un espacio tridimensional, digamos, las ideas más importantes o principales de la obra. ¿Qué quiere decir eso? Quizás antes de que se haga la obra, pues él puede hacer como una maqueta o un croquis de cómo quiere que él realmente fluya esa obra. Cuando los actores ven como esa actuación, esa posibilidad de realidad tridimensional, pues entienden qué es lo que quiere el director lograr con la obra. Es decir, en este momento, en esa maqueta, en ese croquis que les proyecta a ellos, pues les va a colocar todos esos elementos simbólicos, abstractos y de conducta. Es muy importante entender eso. Aquí también es importante reconocer que el director, ¿cierto?, tiene que tener ciertas cualidades para cumplir con su función. Una de estas cualidades es que debe tener un conocimiento amplio en lo que es la literatura dramática, ¿cierto? Pues él es el director y debe entender muy bien los distintos textos teatrales, su narrativa, su información, su drama, todo lo que converge dentro del propio texto. Entonces, no es que sea un erudito, es decir, una persona sabia en el tema, pero sí que tenga al menos una visión general de lo que corresponde, de lo que hace la dramaturgia, de cómo es la tendencia dramática, cómo se marcan las distintas épocas, los distintos modelos, es decir, qué diferencia hay entre representar una obra de la época antigua a una obra de la época moderna. Eso debe tenerlo el director porque es fundamental también para poder realizar su trabajo. Debe tener cualidades también de escritor dramático, es decir, tiene que también tener la capacidad no solamente de leer e interpretar un guión y la obra como tal, sino también de poderla crear o poderla ajustar o poderla ampliar o poderle hacer una supresión de fragmentos o poderle hacer una modificación. Entonces eso lo tiene que hacer también y puede hacer esta labor y para hacerlo pues debe tener ese conocimiento que previamente decíamos porque es lo que le da digamos como que esa envergadura para poder hacer esos ajustes o esas modificaciones. Entre más, digamos, ajustes también coloque o le imprime un director, pues le vas colocando su sello propio, va logrando como esos efectos teatrales y va logrando como cautivar a su público. Por eso es tan importante también que el director tenga esas habilidades. Un director debe tener el dominio absoluto de los temas centrales en cuanto a la expresividad, actuación y diseño. ¿Qué significa eso? Es decir, él debe saber cómo poder hacer un movimiento, cómo se tiene que hacer el diseño escenográfico de los distintos elementos que se necesitan. Debe también conocer lo relacionado con la música, es decir, saber adecuar o ajustar una música que realmente se articule a lo que se está haciendo en la obra. De nada nos sirve de pronto hacer una obra de tendencia moderna y si nosotros colocamos de pronto solo música clásica o música que era de la época contemporánea. Entonces es aquí la importancia de que nosotros y el director como tal tenga esa función de conocimiento, de sabiduría, de conocer, de poder a través de eso que aprende de toda la cosmovisión que tiene, pues de realmente articularlo a la obra y lograr majestuosas creaciones. Debe también conocer un poco de la danza, de la pintura, de la arquitectura y todos esos elementos, articularlos a la obra y a todo lo que tiene que ver con la representación escenográfica. Hay algo muy importante que también tiene que tener un director y es inventivo y poder de imaginación. Él también tiene que tener esa capacidad de inventar cómo crear una escena, qué elementos le puede colocar, cómo puede cambiar los movimientos escénicos, cómo maneja detalles, por ejemplo, de la utilería, el decorado, el vestuario. Entonces, él tiene que tener la capacidad de crear, a su vez, estas cosas tan importantes para que la obra fluya. Debe tener otro elemento importante y es la agudeza de los sentidos. ¿Qué significa eso? La capacidad de sensibilizarse con lo que está a su alrededor. Y esa capacidad de sensibilización, pues eso lo hace a través de los distintos movimientos que va logrando, de su relación con el espacio. Entonces, eso también tiene que tenerlo el actor. Si el actor
quiere lograr un sentimiento específico y no lo hace, entonces debe el director también trazar